qué es la meditación por nuestro hermano Miguel Zelaya. Para él es su tiempo. Me imagino que ya se escucha, ¿verdad? Porque de todos modos yo siempre hablo fuerte, o sea que aunque no se escuchara, ¿verdad? Hermano, yo tuve el privilegio de llevar el mensaje hace como un mes, cuando los líderes estuvieron en el campamento. ¿Cuánto tiempo hace? Como un mes, ¿no? Y en esa ocasión terminamos hablando del asunto del hermano mayor, del que se conoce en la Biblia como el hijo pródigo. Este muchacho que se fue a vivir su vida a su manera, y cuando volvió a la casa el padre lo esperaba feliz. Pero el hijo mayor, dice la Biblia, que estaba enojado, porque volvió el otro. Le reclamó a su padre, el padre tuvo que salir para convencerlo que entre, porque él estaba muy enojado porque había vuelto su hermano. Y decíamos, ¿cómo es posible eso, no? Quiere decir que él no amaba a su hermano. Él no amaba a su hermano. Y decíamos en ese momento que muchos de nosotros a veces actuamos así, como ese hermano mayor. Cuando alguien en nuestra iglesia comete una falta o algo, o se ha ido por lo que sea, y después cuando vuelve, a veces nosotros, en vez de sentirnos felices que nuestro hermano ha vuelto y felicitarlo y apoyarlo y eso, a veces como que ya está de vuelta acá, ¿no? Esos son los comentarios que a veces hacemos, ¿no? Pero, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a ese asunto? Miren, hermanos, abran su Biblia en San Juan, en el capítulo 13. San Juan capítulo 13, no sé si habrá alguien que lo pueda proyectar ahorita, o si no, pues busquen ustedes si tienen Biblia. San Juan capítulo 13, y vamos a leer el versículo 34 y el 35 también. San Juan 13, 34 al 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y les dice más: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Hermanos, aquí Jesús dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen. La pregunta es, ¿ese mandamiento no existía antes? ¿Era nuevo? Era un mandamiento. ¿Por qué les dice él un mandamiento nuevo les doy? Yo a veces me pregunto, hermanos, si Jesús viniese personalmente a esta iglesia, ¿nos podría decir esto a nosotros? ¿Nos diría, le voy a dar un mandamiento nuevo? ¿Que se amen los unos a los otros? ¿O él estaría satisfecho de ver nuestra forma, cómo nos amamos y todo eso? ¿O nos tendría que dar ese mandamiento como nuevo? Váyanse a Levíticos en el capítulo 19. Vean ustedes, 4.500 años antes de Jesús. Vean lo que dice en Levíticos capítulo 19. Levíticos 19. Y vean lo que dice el versículo 18. Levíticos 19, 18. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, ¿qué dice ahí? Amarás a tu prójimo, yo Jehová. Como a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, ¿quién firma ese mandamiento? Yo Jehová, Jehová. Entonces, si ya 4.500 años ya existía ese mandamiento, en realidad siempre ha existido, pero lo encontramos nosotros allá por los Levíticos.
¿Por qué Jesús les dice a ellos en ese tiempo un mandamiento nuevo os doy? Para ellos era nuevo en ese momento, porque Jesús estaba mirando que ellos no se estaban amando como Él quería que se amara la iglesia, los discípulos. Entre ellos había rencillas, los fariseos, los saduceos, los escribas, todo eso no demostraban amor. Entonces Jesús les tiene que decir, les doy un mandamiento nuevo, pero en realidad no era nuevo, eso no era nuevo. Yo quisiera, hermanos, que nosotros meditemos en eso en estos momentos, cómo nos diría Jesús a nosotros en este tiempo. A lo mejor nos tendría que decir lo mismo. Tenemos que meditar en eso. Vamos a ver un relato que Jesús contó. Eso está en San Lucas en el capítulo 10. Váyanse a San Lucas en el capítulo 10 y ahí nos vamos a entretener un poquito, porque a mí siempre esta cuestión cuando el tiempo siempre nos juega mal, ¿no? Que se nos va acabando el tiempo y todavía nos falta a veces mucho que decir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de avanzar. Miren, San Lucas en el capítulo 10 y empezando en el versículo 25, dice así: y he aquí un intérprete de la ley. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? Los escribas. Fue un escriba. Esto lo que hacían era que estudiaban las leyes y ellos decían, las explicaban, pues. Eran intérpretes de la ley. Un escriba. Se levantó, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Ustedes se acuerdan de que alguien más le hizo esta pregunta a Jesús? El joven rico, ¿verdad? Que se conoce como el joven rico, también le preguntó algo similar. Y miren ustedes la respuesta que Jesús le dio a este intérprete y acordémonos de la respuesta que le dio a ese joven. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, le dijo, ok, tú eres un intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Le preguntó. Si tú eres un intérprete, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Por qué me preguntas a mí? Me estás preguntando porque seguro que Jesús se dio cuenta que esto lo estaba haciendo por probarlo. Porque dice aquí que por probarlo, para ver en qué lo hallaba, que Jesús no supiese cómo contestar. Y Jesús le dice, oye, ¿qué está escrito en la ley? Eso que tú estudias y las explicas. ¿Qué ves tú que dice allí? ¿Cómo lees? Le pregunta. Y entonces el escriba le dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo este escriba. Eso es lo que dice. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que debía de hacer él para vivir? Porque él estaba preguntando, ¿cómo puedo yo vivir para siempre, encontrar la vida eterna? Ahora Jesús le dice, ¿qué ves tú que dice allí? Que ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, ok, haz esto y vivirás. Hermano, te voy a hacer una pregunta. Tal vez tú vas a decir, nunca he pensado eso yo de esa manera, como te lo voy a decir yo ahorita. ¿Cuántos mandamientos encontramos nosotros en la ley de Dios? Si tú me dices 10, entonces no has entendido bien lo que has leído. Aquí dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y de eso depende la ley. Entonces, si tú me dices 2, amar a Dios y amar al prójimo, tampoco has entendido bien.
Porque en realidad hay un solo mandamiento, hermano. Y de ese mandamiento se divide una parte para Dios, amar a Dios, y la otra parte para amar al prójimo. Es un solo mandamiento, el amor. Ese es el mandamiento que Dios nos manda a hacer. Ahora Él dice, los primeros 4 mandamientos vas a amar a Dios. Y los otros 6 mandamientos vas a amar al prójimo. Pero en realidad es amor. Todo es amor. Y de eso depende toda la escritura, hermano. En que amemos a Dios y lo respetemos por amor y que amemos a nuestro prójimo. Hay un solo mandamiento, hermano. Amar a Dios y amar al prójimo. Eso es todo. Y en toda la escritura, cuando usted encuentra los que obedecieron a Dios, que le fueron fieles, fue porque lo amaron. Y encontramos los que amaron a su prójimo y le ayudaron y todas esas cosas. O sea, el amor es el mandamiento de la palabra de Dios. Ahora, cuando tú dices, ahí está, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Dios, ese es el primer, ¿cómo le puedo decir a eso? Dios nos explica cómo es que debemos manifestar ese mandamiento, cómo debemos de cumplirlo, y lo cumplimos teniendo un solo Dios. Son características que Él nos da, maneras como nosotros, por ejemplo, usted dice, yo amo a mi prójimo cuando no le robo. Sí, claro. Yo dice, yo estoy cumpliendo un mandamiento, no mato. No le robo a mi prójimo, pero lo que usted está haciendo es cumpliendo el mandamiento de que ama a su prójimo. Cuando usted no le quita la mujer al prójimo, ¿qué está diciéndole al prójimo? Que usted lo ama a él y no le va a hacer ese daño, ¿no? Ese problema. O sea que en realidad el amor es todo, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes estarán de acuerdo, yo no sé si habrá alguien que diga que no está de acuerdo. Pero cuando allí lo que pasa es que Dios nos explica cómo debemos hacer. Pero ahora imagínense ustedes una cosa, hermano. ¿Cómo iba a caber en eso de las tablas de la ley de Dios todo lo que abarca el amor a Dios y el amor al prójimo? Porque en otras partes de la palabra de Dios dice, si tu prójimo te quita la capa, o como dice, el abrigo, dale también la capa. Esa es una parte de amor, ¿sí o no? Si tu prójimo te dice que le lleves una carga a un bloque, llévasela 2. Una forma de manifestar el amor. Pero ¿cómo va a poner eso allá en los mandamientos que conocemos nosotros, los 10 mandamientos? Todo lo que abarca el amor. No se podía. Por eso es que allí nos dejó algunos ejemplos de cómo debemos nosotros obedecer ese mandamiento del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero, ¿acaso no se acuerdan ustedes lo que dice ahí en San Mateo 25? Que dice que el Señor va a poner a su izquierda a los cabritos y a su mano derecha va a poner a las ovejas. Y dice que les va a decir a las ovejas, a los corderos, venid a heredar el reino de Dios preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y ellos van a decir, ¿pero cuándo hicimos eso? Cuando lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. O sea, ahí están manifestaciones de cómo se cumple ese mandamiento del amor al prójimo. Amor al prójimo. Vamos a avanzar. Miren lo que dice aquí. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, ya leímos eso, ¿no? Y el versículo 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Haz qué? Ama, eso es lo que le dijo, ama. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Qué pregunta más ilusa, más ilógica, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Pregunta una persona de la característica de él. ¿No sabía quién era su prójimo? Pero aquí claramente dice que lo hizo para justificarse él mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús no le dijo, mira, tu prójimo
Bueno, para nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? Es todo aquel que no soy yo. El hermano es mi prójimo, ella es mi prójimo, mi esposa, si tuviera esposa, es mi prójimo. Todo el que no soy yo es mi prójimo. Y esto lo sabía pero queriendo justificarse dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, en vez de decirle, mira, tu prójimo es todo aquel que no eres tú, le cuenta una historia. Vamos a ver cómo le dijo la historia. Respondiendo Jesús, versículo 30, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Yo quiero, hermanos, que ustedes vayan poniendo atención a los personajes que aparecen en esta historia. Vayan poniendo atención. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que lo despojaron y hiriéndolo se fueron dejándolo medio muerto. ¿Qué personajes aparecen allí? Un hombre y ¿quién más? Los ladrones, ¿no? Que lo atacaron y lo hirieron y lo dejaron así, ¿verdad? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole le pasó de largo. Ya aparece otro personaje, el sacerdote. Pero ese que hizo, vio al herido, pero pasó a un lado, no le ayudó. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo también, el levita. No le ayudaron. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ok, hasta aquí vamos a ver. El hombre, los ladrones, el sacerdote, el levita, el samaritano. Aquí no dice, aquí nunca dice el buen samaritano. La gente le llama el buen samaritano porque actuó bien, ¿no? Pero aquí dice un samaritano. Ok. Y mire lo que hizo. Se fue movido a misericordia. Ustedes se acuerdan que cuando el hijo pródigo volvía, dice que su padre fue movido a misericordia y corrió a encontrarse con el hijo, ¿no? Y aquí dice que el samaritano fue movido a misericordia. Como que ya nos va dando a entender a quién representa ese samaritano, ¿no? Pero de todos modos, miren lo que dice aquí. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Aquí este mesón, aunque es una cosa, pero es como otro actor, el mesón, un lugar donde él lo llevó. Y dice así, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Aquí aparece otro, el mesonero. Y le dijo, cuídamele. Fíjense ustedes, hermanos, esos detalles, esas expresiones. Cuídamele, cuídamelo. O sea, era de él. Imagínense. Si apenas lo había encontrado allí, lo sanó, lo llevó allí a ese lugar y ahora le dice, cuídamele. Como es de él, pues, él lo siente como suyo, ese que llevó allí. Cuídalo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y le preguntó Jesús y le hizo una pregunta, así como aquel le había hecho una pregunta como una pregunta innecesaria o así infantil, Jesús le hace otra. Y le dice, ok, ¿quién pues de estos 3 te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Yo creo que no necesitaba hacer esa pregunta, ¿no? Pero él se la hizo para ver qué respondía el otro. ¿Cuál te parece a ti? Yo les juro que un niño de los más chiquitos que está acá, yo le pregunto y le cuento la historia y me va a decir, ese fue el bueno, ¿no? Entonces él le respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, tú me hiciste una pregunta, ¿cómo puedo yo, haciendo qué cosa heredaré el reino? Y le dice él, ok, ve y haz tú lo mismo. Esa es la respuesta. Me hiciste una pregunta, ve y haz lo mismo que hizo y vas a heredar la vida eterna. Ama pues, ama.
Eso es todo, amor. El amor. De eso depende todo. Miren, hermanos, vamos a hacer una cosa. ¿Con quién nos identificamos nosotros de todos los actores de esta parábola? A ver, ¿nos identificamos nosotros con el hombre que cayó en manos de esos, sí o no? Veo a la hermana que está diciendo que sí. No sé los demás qué piensan. Pero yo creo que en primera instancia el hombre que cayó en manos, dice que fue en un camino iba para Jericó, pero venía de Jerusalén a Jericó. Ese era un camino peligroso. De hecho, miren, hermanos, esta historia no, hay algunos que piensan que fue real y que Jesús solo contó, pero digamos que no fue exactamente así, pero pasaban historias de esas allí, en ese camino. ¿Por qué? Porque era un camino oscuro, era un camino peligroso. Entonces, este hombre, ¿qué andaba haciendo allí? Si él sabía que eso era peligroso. ¿Cuántas veces nosotros vamos por caminos equivocados? Sabemos que es peligroso. Miren, yo vengo de aquella área de allá de California, de Los Ángeles específicamente, y por allá hay un lugar que se llama Compton. Y allí usted no se va a ir a meter en la noche allí. Porque si usted va en esas zonas y se mete en la noche allí, quién sabe cómo va a salir si es que sale. Porque es muy peligroso eso allí. Entonces, este hombre fue en ese camino, pero él sabía que era peligroso. ¿Cuántas veces nosotros andamos por caminos peligrosos? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que andamos por caminos equivocados y seguimos así? Entonces, ¿nos representa a nosotros ese hombre que cayó en manos de ladrones? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿A quién representan los ladrones y esos que lo agarraron, lo robaron, lo mataron? No lo mataron, pero lo dejaron medio muerto. ¿A quién representará? Satanás, en primera instancia, hermano. En primera instancia, representa a Satanás y sus demonios, que son los que a veces nos agarran a nosotros por andar en caminos equivocados, nos derrumban, nos quitan la paz, nos roban la felicidad, nos roban la armonía, no solo a mí, a la familia. Si yo caigo en una cosa donde el diablo me agarró y me robó todo eso, también le roba a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a la iglesia, a todos. Entonces, en este primer instante simboliza a Satanás y sus demonios. Pero ya vamos a ver más adelante, hermano. Vamos a ver a quién también representan esos ladrones y esos que hacen esas cosas. Ahora, vino el sacerdote y el levita. Esos eran que trabajaban en el templo. Muy conocedores de todo y obedecían las leyes. No vamos a entrar en eso, hermanos, pero había una ley que eso está para cuando ustedes lo quieran ver. Eso está en el libro de Números, capítulo 19, y allá por el versículo 20, por ahí dice que no les estaba permitido a los sacerdotes tocar a un muerto. Dice que si tocaban un muerto se contaminaban. Entonces yo me imagino que estos iban pasando, vieron al hombre ahí tirado y pensaron que estaba muerto. Tal vez no es que ellos fueran malos, pero prefirieron obedecer el mandamiento porque ahí dice que acercarse a ver si el hombre estaba enfermo. Y aquí nos quiere enseñar Jesucristo que antes que obedecer legalmente los mandamientos o cosas, yo tengo que pensar primero en mi hermano, en mi hermana. Eso es lo más importante, porque ¿de qué nos sirve a nosotros andar obedeciendo lo que creemos que debemos de obedecer? Pero no ayudamos al que lo necesita. Si en realidad el amor me va a mover a ayudar al que lo necesita. Todo lo que yo haga lo tengo que hacer motivado por el amor. Si yo hago algo solo por cumplir, ¿acaso no se recuerdan ustedes del joven rico cuando le dijo a Jesús, ¿qué haré? Y Jesús le dice, ¿qué dicen los mandamientos? Y él le dijo, bueno, yo eso lo he guardado toda la vida, ¿no?
Y para que él le haya dicho eso a Jesús, porque si Jesús viene aquí delante de mí y me pregunta algo de eso, yo no tendría la cara de decirle yo he guardado eso siempre, porque me daría una gran vergüenza estarle mintiendo, ¿no? Sin embargo, este tuvo el valor de decirle, pero si yo eso lo he guardado toda la vida. ¿Pero por qué lo guardaba él? ¿Por amor? No, él lo guardaba como una cosa que decía ahí desde chiquito, le enseñaron, tienes que guardar estos mandamientos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y él lo había estado haciendo. Pero ¿por qué cuando Jesús le dijo, mira, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres? ¿Qué le quiso decir? ¿Qué le faltaba? Amor, le faltaba amor. ¿Y qué hizo él cuando Jesús le dijo eso? Dice que dio la vuelta y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Amaba él a sus prójimos? No, por eso, pero sí obedecía. Entonces, ¿qué vemos nosotros en eso, hermano? ¿No será que nosotros podríamos estar haciendo lo mismo en este tiempo? Tratando de obedecer, porque allí dice, porque nos han enseñado obedecer, pero realmente estamos obedeciendo porque ahí dice, pero no es porque nos nace por amor. Esto cuando nosotros obramos así, nos está representando el sacerdote y el levita, hermano. No importa lo que hagamos aquí en la iglesia, el pastor, los líderes, aquí, si no estamos amando a nuestros prójimos en sus necesidades, no vale de mucho lo que hacemos, porque todo es puro legalismo. Así es. Ahora, este samaritano llegó. ¿A quién representa el samaritano? No necesitamos mucha explicación. En primera instancia, a Dios, que es el que nos levanta cuando el diablo y sus demonios nos tumban, nos hieren, nos dejan medio muertos. Él nos levanta. Lo puso sobre la cabalgadura, sobre su caballo, y lo llevó al mesón. Ahora, ¿cuál es el mesón? ¿Cuál sería el mesón en ese caso? ¿A qué representa el mesón? ¿A dónde es que lleva Jesús a los que rescata de las heridas que le ha dejado el diablo? ¿A dónde los lleva? ¿Cuál sería el mesón? La iglesia, hermano. Él los trae a la iglesia. Aquellos que él ha encontrado en el mundo que andan heridos, medio muertos por la vida que llevan. Jesús los rescata, les ayuda y los trae al mesón para que se le cuide. Y le dice al mesonero, mira, cuídamelo. El mesonero en primera instancia serían los líderes de la iglesia, el pastor, los ancianos, los líderes que tienen responsabilidad de cuidar a los que Dios está trayendo al mesón, a su iglesia. Pero en segunda instancia somos todos, hermanos, porque todos tenemos la misma responsabilidad. Todos como iglesia tenemos la responsabilidad de cuidar a aquellos que Dios trae al mesón, a su iglesia. Quedó un detalle, hermano. Quedó una cuestión ahí que no quedó clara. Porque dijimos que los ladrones es el diablo y sus demonios, ¿verdad? Pero ¿qué cuando nosotros servimos de tropiezo a alguien en la iglesia? Ya sea que yo sirva como para que lleve a alguien a cometer actos pecaminosos, o que no, o que comience a hacer cosas que hieren a los demás, y en vez de ayudar a que se queden en el mesón, a hacer mi parte para lo que Dios me ha puesto, hago algo que hago que esa persona se vaya. O yo hiero a alguien. Entonces yo me convierto también, a mí me representaría esos ladrones. En otras palabras, hermanos, cada personaje de esos que hemos visto ahí nos puede representar a mí, a nosotros. Cada personaje. Porque Jesús le dijo a este intérprete, veas tú lo mismo. Entonces quiere decir que debemos ser también como el samaritano, ¿sí o no? Entonces también podemos ser como el samaritano. En otras palabras, ¿cuál de esos personajes no nos representa a nosotros? Todos nos representan. Podemos ser el herido, podemos ser los que lo hirieron, podemos ser el samaritano, podemos ser el sacerdote, podemos ser el levita,
formamos parte del mesón, podemos ser el mesonero. En otras palabras, hermano, ahí estamos representados en cada uno de esos personajes. Ahora, nosotros debemos de tratar de ser el que conviene, ¿no? En este caso, el samaritano, ¿no? Que fue el que amó. Ahora, hermanos, para irle dando forma a esto, porque veo el tiempo que está pasando, déjenme decirles una cosa. Ya les dije al principio que el mandamiento es amar. Eso es el mandamiento que existe, amar. Pero cuando el diablo y sus demonios atacan a alguien, lo hieren, lo dejan medio muerto, y eso puede darse en muchas maneras, pero yo voy a tratar ahorita 3, en lo que nos falta del tiempo. 3 aspectos en lo que los demonios y el diablo atacan a una persona. Miren, hermano, puede ser que la Biblia dice así, que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, porque nosotros no podemos ver lo que no está delante de nuestros ojos. Allí, después de esta pared, puede estar sucediendo una cosa terrible y nosotros no sabemos, porque nosotros solo vemos lo que está delante, pero Dios es el que ve el corazón. Entonces nosotros no podemos saber, ¿será que hay una persona herida aquí por el diablo y Satanás le ha atacado, le ha dejado medio muerto, está herido? Pero yo no lo sé. Podría ser que el diablo llevó a una persona a cometer un acto pecaminoso. Le llamo acto pecaminoso porque en realidad lo que nosotros cometemos son actos pecaminosos. Porque pecado, o sea, cometemos actos pecaminosos porque estamos viviendo en pecado. Si estamos viviendo en pecado, la consecuencia o el fruto de vivir así va a ser cometer actos pecaminosos. Así como un árbol, la fruta que da, la da porque es de ese árbol, ¿no? Si usted tiene un árbol de limón, ¿qué le va a dar? Limones, ¿no? Es lógico, ¿verdad? O de lo que sea. Entonces, ¿por qué es que nosotros cometemos actos pecaminosos cuando estamos viviendo una vida de pecado? Por eso cometemos actos pecaminosos. No es que somos pecadores porque cometemos este acto, ya pequé, ya soy un pecador. No. Cometió eso porque es un pecador. Es todo así de esa manera, ¿no? Ok, pero hermano, yo no sé, yo solo miro lo que está delante de mis ojos, pero yo no sé cómo está el corazón de cada uno de ustedes. Yo no sé si habrá alguien aquí que el diablo lo ha atacado y lo ha hecho cometer un acto pecaminoso, pero solo usted lo sabe. Nadie más lo sabe, yo no sé. Solo usted lo sabe. ¿Cómo se va a tratar ese asunto? Cuando usted ha cometido un acto pecaminoso, pero solo lo sabe usted. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se arregla eso? Busquen Isaías en el capítulo 1. Este es un pasaje bien conocido. Isaías en el capítulo 1. Y vean lo que dice en el versículo 18. Dijo Jehová, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si usted sabe que ha cometido un acto pecaminoso, ¿qué dice allí? Venga a Dios, póngase a cuenta con Él. Usted no le tiene que contar a nadie, nadie tiene que saberlo. Es una cuestión entre usted y Dios. Y así deben haber muchos casos. Miren, yo vengo de allá, de aquellos rumbos, de una iglesia donde éramos como 600 miembros. Una iglesia, imagínense. Grande, pues. Y en una iglesia así, ¿cuánta cosa habrá? Imagínense, las que se da cuenta uno son las menos, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros tenemos esa habilidad, ¿verdad?, de esconder lo que hacemos, nosotros pensamos que vivo soy, qué listo soy yo, nadie sabe lo que ando haciendo. Pero en realidad, mientras más pensamos así es porque somos más torpes, ¿verdad? Porque si supiera, a lo mejor nos ayudaría a salir de esa situación, ¿verdad?
Pero ¿cuánto habrá? Imagínense, ¿cuántos casos habrán en una iglesia grande y chica también? Que alguien está cometiendo actos pecaminosos, pero nadie lo sabe. Pero dice Dios, no hay problema, ven a mí, ven a mí. Y eso me lo dice a mí y te lo dice a ti. Ven, ven, no te detengas, ven y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran así, como rojos, yo te voy a dejar blanco. Y miren ustedes, siguiendo ese mismo pensamiento, vayan al capítulo 43 de Isaías. En el capítulo 43, miren lo que hace Dios. Dice, ven a mí, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve, blanca lana. Y vean lo que dice en el capítulo 43 y el verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermano, si tú has cometido un acto pecaminoso que tú sabes y lo tienes en tu corazón y que no te deja tranquilo, que estás en las noches, que no puedes conciliar bien el sueño pensando en lo que hiciste porque te sientes mal, no sigas así, hermano. Dios te dice, ven, pongámonos de acuerdo, yo te voy a ayudar, voy a borrar tus pecados y nunca más me voy a acordar de ellos. Porque ya ven que nosotros somos tan diferentes y nosotros a veces pensamos que humanizamos a Dios. Pensamos que así como somos nosotros los humanos, así obra Dios. Nosotros, ¿cuántas veces he oído yo te perdono, pero nunca me voy a olvidar de lo que me hiciste? Y expresiones como esas, ¿no? Dios no es así, hermano. Dios nos perdona y borra y no se vuelve a acordar de eso. Qué característica más hermosa la que tiene Dios. Por eso, si tú has caído en una situación de que tú sientes que has cometido un acto pecaminoso, no te angusties, solo ven a Cristo y Él te va a solucionar ese problema. Hay otros casos, hermano, hay otros casos. Hay casos en que alguien comete un acto pecaminoso y hay alguien más que lo sabe de la iglesia. ¿Me vio? Porque si alguien me viene a mí diciendo un día, mira hermano, fíjate que ¿tú lo viste? Si me dicen, no, me dijeron. ¿Y cómo sabes si lo que te dijeron era verdad? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Oímos algo y ya creemos que es así. ¿Y qué tal si la persona se equivocó por alguna cosa? Yo he sabido de muchas cosas, hermanos, que si nos da el tiempo algo comentaré, pero ya se va acabando. Miren, hermano, hay esos casos cuando una persona lo sabe, comete una falta y otro lo sabe. ¿Cómo se va a tratar eso? Vayan a San Mateo capítulo 18. Vamos a ver, San Mateo 18. Miren ustedes, y esto no lo está inventando el hermano Miguel, lo estamos leyendo de la Biblia. ¿Cómo quiere Dios que se arreglen estas cosas que suceden? Capítulo 18. Miren lo que dice en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él. ¿Qué dice? Solos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve. Si tú te das cuenta que alguien ha cometido una falta, ve. Si alguien me viene diciendo a mí, mira que fulano cometió, ¿ya fue usted a hablar con esa persona? Eso le diría yo. Así que si usted me va a contar algo, ya sabe la respuesta que le voy a decir. Si alguien viene y me dice, mira que fulano, ¿ya fue a hablar con esa persona usted? Si me dice, no, entonces vaya, pídale a Dios perdón por chismoso, le diría. Porque eso sería nada más. Quiere andar haciendo un chisme. Fulano hizo algo. ¿Por qué no va con el hermano? ¿Por qué no sigue el consejo bíblico y habla con él? ¿Qué sigue diciendo aquí? Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Para qué andar con el chisme y contándole a todos los demás que fulano hizo, que fulano hizo? Eso no es lo que la palabra de Dios dice.
Y por eso estamos hablando del amor. Si yo amo a mi hermana, a mi hermano, ¿cómo voy yo a querer andarlo poniendo en mal con otros? Si yo me doy cuenta que sepa, que estoy seguro, voy, hermano, mira, me di cuenta de esto, ven, vamos a orar, pidámosle perdón a Dios, ¿no? Ven, mira, dice Dios que si venimos a Él nos perdona. Pero qué bonito me voy a mirar yo yendo con la hermana. Fíjese que fulano de tal hizo. ¿Por qué? Eso es una conducta completamente antiética de un cristiano, hacer eso. Ya vimos nosotros, hermanos, que una persona puede haber sido herida por este demonio, por el diablo y sus demonios, y solo él lo sabe, tiene arreglo. Puede haber un caso en que cometió un acto pecaminoso y alguien más lo sabe. Aquí está la forma como se debe de arreglar eso. El que lo sabe es el que tiene que ir. Porque hay personas que dicen, miren, esto a pastor, vaya, hable con... Aquí no dice ve y dile al pastor que vaya, aquí dice ve tú. Porque esa persona va con el pastor para contarle ya es como una cuestión. Miren, hermanos, yo vengo de esa iglesia grande que les digo y allá se hacen cultos los miércoles ese culto del miércoles le llaman de oración y testimonio. Yo imagino que ustedes ya saben lo que es eso. La gente da sus testimonios y esas cosas, ¿no? Y se piden oración. Hay gente, hermanos, que enmascarada con el asunto del cristianismo se paran. Hermano, yo quiero pedir oración por el hermano fulano o la hermana fulana. Fíjense, pidiendo oración, ¿verdad? Porque yo he oído que anda en esto y esto y esto. En realidad, ¿es verdad que quiere que esa persona sea restablecida o quiere ponerlo en mal? ¿Por qué viene a decirlo delante de toda la iglesia lo que ha oído del hermano o la hermana? Eso es nada más que gana de que el hermano se restablezca, nada de eso. Le pica la lengua, como dicen nomás, y quiere que no se puede quedar a gusto así. Por eso, hermano, yo pido oración por la hermana fulana porque he oído que anda... yo digo, usa las cosas de Dios para satisfacer eso que les dije. Hay otro caso, hermano, cuando alguien comete una falta y es del conocimiento de todos. No se puede esconder, hay cosas que no se pueden. Hay cosas que no se pueden esconder. A veces el diablo, Satanás, ataca a alguien, lo hiere y no se puede esconder. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo debemos de tratar esas cosas? ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos? Porque para todo la palabra de Dios nos dice. Ya vimos cuando es una persona nada más la que está herida por el diablo, pero solo él lo sabe. Ya vimos qué hay que hacer cuando una persona ha sido herida por el diablo y lo sabe otro, que es el que debe de ir a ver cómo arregla eso. Pero, ¿qué hacer en esos casos cuando el diablo hiere a alguien, lo deja allí medio muerto, le roba la paz, todo lo que ya hablamos? Pero toda la iglesia lo sabe, porque no se puede esconder. ¿Cómo se debe tratar eso, hermano? Busquen en Gálatas, en el capítulo 6, hermanos, para ir ya tratando de ir terminando por lo del tiempo. Gálatas en el capítulo 6, hermanos. Prestemos atención en esto, hermanos, porque son cosas muy importantes, que es cómo se manifiesta el amor, que es el mandamiento que ya hablamos. Oh, muchas gracias, hermano, es muy amable. Se lo agradezco de verdad. Miren, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que se sienten que están bien con el Señor, los espirituales, ¿qué dice que hagan? Restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál ley? La ley del amor, que ya hemos estado hablando desde el principio. Pero hermanos, miren, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Allí no dice criticadle, ¿verdad que no dice eso? No dice critíquenlo, no dice júzguenlo, no dice condénnenlo, ustedes que son espirituales condénnenlo, no dice ustedes que son los espirituales castíguenlo, como generalmente se hace. Cuando una persona comete una falta y todos lo saben, ahora hay que llevar a la junta para ver por qué hizo eso y hay que ver qué castigo se le va a dar, qué esto y lo otro. Cuando lo que deberíamos hacer es restaurar a la persona. Eso es lo que nos manda aquí. Considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados y vamos a caer. Yo he sabido, hermanos, de gente que es tan estricta y cuando pasa algo en la iglesia, que sucede algún asunto, son los primeros en que no, que eso no se puede, que hay que hacer esto, que hay que borrar, que hay que aquí y acá. Y a veces a los días en su propia familia pasan cosas similares por lo que estaba queriendo condenar a otra persona. Así. Por eso debemos recordar, el amor es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Esto, así rapidito vamos a San Mateo 7, porque yo veo que el tiempo ya de verdad ya se nos fue, pero San Mateo 7, hermanos. Miren ustedes lo que dice ahí en el capítulo 7 de San Mateo y el versículo, me parece que es el 12, a ver, San Mateo 7, 12. Sí, dice así, San Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otra vez habla de la ley. Lo que yo quiero que hagan conmigo, así debo yo de hacer con los demás. Si yo cometo una falta, hermanos, todos estamos expuestos a cometer faltas pecaminosas, ¿sí o no? Todos. No hay nadie que no esté expuesto a eso. Si yo llego a cometer una falta, ¿cómo me gustaría que me trataran, hermano? ¿Me gustaría que me anden avergonzando por lo que hice? Posiblemente no me va a gustar. ¿Me gustaría que me anden criticando, que me anden así avergonzando por lo que pasó? Posiblemente no, no me va a gustar. Entonces, como me gustaría a mí que me trataran si yo fuera el de la situación, así debo yo de tratar a los demás, como me gustaría a mí. Vamos a terminar, hermanos, leyendo 2 de Corintios. Vayan a 2 de Corintios, hermanos. Y con esto vamos a terminar. Tenía otras cosillas que les hubiera dicho, pero el tiempo ya no nos permite, ¿no? 2 de Corintios, empezando ahí en el capítulo 1, me parece, deje ver. Y de paso, antes de leer ese pasaje de 2 de Corintios, en el capítulo 1, acuérdense ustedes lo que dice en 1 de Corintios capítulo 13, ahí dice, si yo supiera esto, supiera profecía, supiera todo y no tengo amor, de nada sirve todo lo que haga. ¿De qué me sirve conocer tanto si no amo a mi prójimo? ¿De qué me sirve? Si se supone que lo que yo sepa tengo que saber que tengo que amar a mi prójimo. Pero hay gente que sabe mucho de muchas, la Biblia se la saben de pe a pa, como dicen, pero su forma de actuar no es la correcta. Miren, hermanos, vamos a leer allí en el versículo 3 y 4, con eso vamos a terminar, se nos hicieron las 12 ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué dice? De misericordias y Dios de toda consolación. Dios es un Dios de misericordia y que nos consuela en nuestros problemas. El cual, versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación. Él nos consuela, pero para que nosotros también consolemos a los que están en alguna tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, ¿más claro puede ser eso? Si tú no sientes el deseo de consolar a alguien que está pasando por una situación difícil, es porque tú no has sentido la consolación que Dios te ha dado a ti en tu persona. Porque aquí dice que así como Dios nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones, con esa misma consolación debemos consolar nosotros a los demás. ¿Sabes tú, hermano? Porque tú, ahora que yo he hablado de esto del amor, tú estarás pensando, sí, allá voy a ir allá a ayudar a veces que fuimos un día a darle de comer a esta gente que no tenía, ¿verdad? Y han ido otras veces a dar ropa, cosas así, ¿no? Y podemos pensar, sí, yo he visto por tal zona que hay gente que necesita. Pero aquí en la iglesia, hermano, ¿sabes tú si el que está sentado a tu lado está pasando por un problema? ¿Sabes tú si el que está sentado a tu lado está pasando por una tribulación en su hogar, con su familia, en su casa? Tal vez ha perdido el trabajo, tal vez no sé, o no tiene salud, no sé lo que puede hacer. ¿Por qué no le preguntas tú a tu hermano, cómo le va, hermano? ¿Le está yendo bien? Y si no, vea cómo puede ayudarle, cómo puede demostrarle que lo ama. Es su prójimo. Acuérdense lo que Jesús dijo, ve, tú haz lo mismo. Tú me preguntas cómo puedo yo alcanzar la vida eterna, pues haz lo mismo que hizo el samaritano. Ayúdale al necesitado. Y la ayuda al necesitado no es la que yo creo que necesita, es la que él necesita. Hay que ver qué necesita nuestro prójimo para ayudarle. Hay gente que está completamente ofuscada por grandes problemas, ¿no? Hay gente que está siendo tentada, hermanos. El Satanás lo está atacando grandemente, pero la tentación en sí no es pecado, hermano. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Ok? Entonces, la tentación no, pero hay gente que está siendo tentada. Qué lindo sería que llegue yo, hermano, vente, vamos a orar para ayudar a que esa tentación no florezca en ti. Si es ese el problema, si el problema es otro, pues el problema que tenga. Hermano, había tanta cosa que había pensado yo, pero no nos da ya el tiempo. Yo sé que ya se hicieron las 12 y pues así es la cosa, ¿no? Yo no sé por qué, pero siempre cuando me toca a mí, me quedo a la mitad. Pero bueno, hermano, yo quisiera que meditemos en lo que hemos escuchado. Y si nosotros no lo estábamos haciendo, hermanos, comencemos a practicar el amor entre nosotros. Dejemos de andar criticándonos. Fíjense, allá en Levítico 19, donde leímos que debemos amarnos, que yo les dije 4,000 años y 4,500 años antes ya estaba ese mandamiento del amor al prójimo. Ese es el versículo 18, pero si usted lee el 16, ahí dice una cosa bien importante. Versículo 16 dice, no andéis chismeando. Así claramente lo dice. No andéis chismeando. Levíticos 19, 16 dice eso. Cuando nosotros vamos a contarle algo a alguien, antes pensemos, ¿cómo me voy a mirar? Andar contando cosas de otro. Si yo sé algo de mi hermana, ¿por qué no guardo eso en mi corazón y trato de ver cómo le ayudo? Pero ¿por qué ese deseo de poner en mal a los demás? Eso no es de Dios eso, hermanos. Hermanos, que el Señor me los bendiga mucho y si no lo hemos practicado antes, comencemos a practicarlo. No sé, yo he visto algunos que como que dije la cita y como que la quieren ver, no sé. Levítico 19, 16 dice eso, por si lo quieren ver. Así que, hermanos, vamos a pedir a nuestro hermano que pase aquí para que cantemos el himno final y de ahí vamos a orar ya para despedirnos. Que el Señor me los bendiga siempre, hermanos. Himno 558, si nos podemos poner de pie, por favor. Ama a tus prójimos, piensa
en sus almas. Diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo les Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona. Si los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste, abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda. Fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos. Con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Amén. Queridos hermanos, antes de orar, quisiera recordarles que esta noche a las 7 de la noche en punto comienza la campaña. Así que les invitamos a todos desde ahorita que apoyen. Si tienen ustedes conocidos, vecinos, prójimos, pues, que tienen a los alrededores, invítenlos, tráiganlos. Eso va a ser una bendición. Así que vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por amarnos como tú lo has hecho. Tú ya lo has demostrado, ninguno de los que estamos aquí tenemos duda de cuánto tú nos has amado. Y tú quieres, Señor, que así amemos nosotros a nuestros prójimos, que como iglesia nos amemos, que nos apoyemos, que nos ayudemos, que restauremos al caído, al herido. Ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría y esa disposición en nuestro corazón para seguir tus instrucciones, porque sabemos que son instrucciones sabias. Te ruego, Señor, que esta mañana tú pongas en nuestro corazón esa verdad y que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a cumplirlo. Que al salir de este lugar meditemos en tu palabra, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que podamos regresar más tarde para continuar alabando tu nombre. Y así también, Señor, que podamos participar y apoyar la campaña evangelística que comienza esta noche. Bendícenos a todos, Señor, con lo que tú sabes que necesitamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor